de dos noticias, profe, de contrato de realidad y ¿Cuáles? la de la PRI. Y quedábamos que veíamos en la función pública y el trabajador público. ¿Y cómo les fue con las tareas? Cuéntenme. Hola Karina, ¿cómo te fue con la tarea? Ay, profe, no, pues a mí se me olvidó, qué pena. Oh my God. ¿A quién más se le pasó? Fue algo. Señora Andrea, ¿a ti también? No, yo sí la averigüé. Ok. Yo también averigüé algo del contrato de trabajo y de los funcionarios cambiados, suprimieron como 30 y pico, pero Bueno, hagamos una cosa entonces. Veamos esa noticia del DAPRE, la socializamos rápidamente y yo creo que la noticia de contrato de realidad nos da un poquito de tiempo, ¿vale? Nos da un poquito de tiempo, no es un tema, digamos, tan fácil, siempre tiene un poquito su grado de complejidad, entonces no tengo problema, no tengo inconveniente en que lo aplacemos ya volviendo de semana de receso, ¿sí? Entonces, bueno, socialicemos la primera. ¿Qué encontrar? Sobre DAPRE, ¿cierto, profe? Sí, el del DAPRE. Aquí dice que el presidente Iván Duque firmó 30 de septiembre dos decretos, donde se modifica la estructura y la planta del personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Había anunciado que Víctor Núñez, el director del DAPRE, sobre la eliminación de algunas consejerías presidenciales por ahorrar recursos del Estado. Y a través del decreto 1185 del 2021, donde suprime la Consejería Vicepresidencial, la Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos, y fusionó la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital con la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento. Y entonces dice que quedan así. Algunas de las consejerías que creó con una nueva oficina para la atención e integración socioeconómica de la población migrante, donde esta funcionará así: coordinar las instancias competentes en los ámbitos nacional y local, la implementación de estrategias y políticas para la integración socioeconómica y productiva de los migrantes asentados en el territorio nacional y sus comunidades de acogida, apoyar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los instrumentos internacionales relevantes a la integración socioeconómica de la población migrante, de presentar al presidente y al jefe de gabinete en los mecanismos de coordinación relacionados con migración y con la política integral migratoria en los ámbitos nacional y local que se requiera. Otro cambio que hizo fue con la participación de las personas con discapacidad, que sale del despacho de vicepresidencia y pasa a formar parte del despacho directo DAPRE. Entonces ahí dice, según el artículo, el decreto, perdón, 1185 del 2021, entonces ahí tengo un cuadro donde dice la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia, cómo quedó uno, el despacho del presidente. En el 2 quedó el despacho del presidente de la República, donde queda la oficina del despacho de la vicepresidencia, Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer, Consejería de la Transparencia y Dirección de Proyectos. En el tercero quedó el despacho del jefe de gabinete. Pues lo van a nombrar los ítems grandes. El 4, el despacho del director del departamento. El 4, el director general, y el otro, órganos de asesorías y coordinación, cada uno con su trabajo. Y dice que el decreto 1186 del 2021, también firmado por Duque, elimina cargos de los diferentes despachos de la presidencia de la República, modifica la planta personal del Departamento Administrativo de la Presidencia, como lo dispuso en el plan de austeridad de gasto del 2021. En el texto dice que del despacho de la presidencia salen 11 cargos, entre ellos
el consejero vicepresidencial, el consejero presidencial, aunque yo había leído eso. La eliminación de la Consejería para Asuntos Políticos, Legislativos, se suprimen 6 cargos, mientras que para la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital dejan de existir 10 cargos. ¿Qué más? Del gabinete, del despacho de la jefe de gabinete María Paula Correa, salen 2 cargos, un asesor y un secretario ejecutivo. El decreto ordena crear 6 cargos en esa misma oficina, entre ellos el jefe para la Oficina para la Atención de Integración Socioeconómica de la Población Migrante, 2 asesores, un secretario de despacho y un secretario ejecutivo y auxiliar administrativo. ¿Qué más? Y los nuevos cargos que crea el Duque, el DAPRE, perdón. Cabe recordar que el acuerdo del departamento. Entonces, es como lo más grande. Estos son cuadros que traídos de allá. Ok, muchas gracias, Andrea. Concepción, ¿quieres comentar algo? ¿Alguien más quiere comentar de pronto algo de esa tarea del DAPRE? Que levántenme por favor la manita virtual para darles el uso virtual, el uso de la palabra virtual. Andrea ya dijo lo que contiene la noticia respecto a los cambios y pues son un poquito complejos, ¿no? Que sale por aquí, pero entra por allá. Sí. Entonces yo más o menos lo ¿Alguien mismo. más? Ok, Concepción, gracias. Bueno, yo acá, ustedes saben que esos decretos son de público conocimiento y uno de los requisitos es que se publiquen en la página de Presidencia de la República. Entonces acá vemos del DAPRE exactamente. Entonces vemos esos decretos que se expiden en septiembre. Entonces, si en algún momento quieren consultar alguno y demás, deben remitirse a la página directa, ya sea de presidencia, del departamento administrativo. Bueno, miren todos los que se han expedido en el mes de septiembre. Y esa de la noticia fue uno de los últimos, ¿no? Que se dan en la última semana de septiembre. Y entonces los vamos a revisar acá. Entonces, tenemos el 1184, siempre revisémoslos en orden. Bueno, uno importante que nos habla de ese sector descentralizado por colaboración. Entonces tenemos acá, ay, denegado, una designación de un notario, ¿sí? Ese 1182, de pronto, en algún momento que tengan la oportunidad de verlo y se puede acceder, a mí no me deja. Miremos el 1184. Entonces, por medio de este, no está queriendo dejar. De pronto alguien, a ver si de pronto tienen la posibilidad de revisar estos decretos. ¿Será que está restringido? No deja ninguno. De pronto, ¿quién me ayuda a revisar, por favor? Esta es la página dapre.presidencia.gov.co, normativa, decretos 2021, decreto septiembre. Un alma caritativa, por favor. Y le doy el rol para poder compartir pantalla. Revisemos de pronto, a ver desde el celular. A mí no me carga, profe. ¿No te carga, John? De pronto es el computador, profe. Vamos. Y de pronto por lo que estás grabando, de pronto se demora en cargar. Bueno, acá les cargué el celular. Vamos a ver. En el celular sí deja. Ay, qué falla, porque en la tablet no. ¿Qué hacemos? Voy a intentar enviármelo al correo electrónico.
Vamos a ver. No, o profe, Sí, en el celular sí deja. de pronto para que no En briegue el tanto, celular profe, sí deja. ¿por qué no pasa el link de la tablet por el chat de la clase y que alguien lo pueda? Ah, bueno, listo. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Julián, sí, era revisar primero el 1184, pero entonces les voy a pasar el link. Sí, de acuerdo. Y revisémoslos. ¿Sí? Entonces, no sé, alguien que de pronto le abra desde el dispositivo donde está revisando y nos pueda compartir pantalla y los vamos revisando rápidamente. Tenemos, fíjense, 3 decretos. El 1184, 1185 y el 1186, que de alguna manera va a modificar esa planta del personal, modifica la estructura del DAPRE, ¿sí? Y digamos que en el 1184 se modifica un decreto y se establece una nomenclatura nueva para los empleos del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, tema que hemos estado entonces analizando con el tema de la función pública. Recuerden que traíamos el caso del señor Cadot y decíamos, pues eso tampoco es que se pueda así como así, chao y ya. Fíjense que a través de actos administrativos tiene que darse esa modificación, ¿no? O sea, sí es algo que se puede hacer de acuerdo con esa autonomía que tiene la administración, pero esa autonomía no quita que de pronto deba hacerse con el debido proceso. Y la norma lo prevé así, de esa manera, ¿bien? Como cualquier manifestación de voluntad de la administración, tiene que seguir también unos parámetros previstos en la norma y digamos que estas modificaciones deben hacerse a través de decreto. Bien, recuerden que es de carácter general y demás, un acto administrativo de carácter general. ¿Alguien de pronto tuvo la oportunidad de abrir los links? No, señora. Sí, Sí, profe. profe, yo. Hola, ¿cómo te fue, Laura? Ya te doy el rol. Muchas gracias. Cualquiera, ¿sí? Abramos primero el 1184. Ay, Julián, no te había visto el mensaje. 1186, 1184. 1184. Entonces, miren, no sé si de pronto ya han tenido un acercamiento con un acto administrativo. Nosotros los vamos a ver. Vamos a hablar de la teoría general, pero más adelante. Recuerden que cada tema que vamos viendo nos va dando unos elementos y unas nociones básicas para entrar con los temas que vamos a seguir analizando. Este de acto administrativo es uno importante, entonces fíjense, este es un decreto firmado por el presidente de la República. Y este específicamente establece y cambia unas nomenclaturas en los empleos del Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Entonces, lo primero que siempre vamos a encontrar en estos decretos, en estos actos administrativos, es el sustento o fundamento jurídico, ¿sí? De ese fundamento normativo, sustento de lo que posteriormente entra a decretar. Entonces, Laurita, bajas, por favor. Gracias, entonces fíjense, decreto, entonces artículo primero, lo que hace entonces cambia acá una denominación. Acá lo suprimen de la nomenclatura los empleos de nivel directivo, el consejero vicepresidencial. En el artículo segundo, adición de la nomenclatura. Entonces, adicionan el jefe de oficina para la atención e integración socioeconómica de la población migrante. Más Laurita baja, adición de la nomenclatura de los empleos de nivel asistencial, ok, remuneración, prima técnica, bonificación de dirección, ajustes a la planta de personal y del manual de funciones y competencias laborales. Listo, entonces publíquese y cúmplase. Esto va a ser una diferencia clave entre actos administrativos. Este es un acto administrativo
Yo ya iba a empezar a rayar y no podía. Este es un acto administrativo de carácter general, entonces la publicación y el cúmplese es, digamos, esos principios base de estos actos administrativos. Otros, por ejemplo, cuando se reconoce la pensión a Pepita, va a traer otros, ¿sí? Como notifíquese, por ejemplo, porque ahí la forma de publicidad es de esa notificación personal, porque esa decisión tiene unos efectos para Pepita, el reconocimiento no de su pensión. Acá, por el carácter general, va a ser publíquese y cúmplase, ¿sí? Entonces, una vez se publica, se adquiere fuerza y podrá entrar a cumplirse y podrá entrar a hacerse entonces la modificación en el reglamento y demás. Bien, ministro de Hacienda, ¿por qué creen que participa el ministro de Hacienda? Porque eso ¿Por qué creen que lo firman? afecta al Señora, presupuesto. porque afecta el presupuesto, porque de aquí en adelante ese empleo va a gastar mensualmente una remuneración. Adicionalmente, por allá en un artículo nos habla de una prima, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de alguna manera va a afectar el presupuesto, ¿no? El director de Presidencia de la República, pues a él es el quien le están modificando. Más abajo, Laurita, porfis. El director de Función Pública, estamos hablando de un empleo público, ¿sí? Entonces, digamos que también tiene que tener conocimiento, que el procedimiento se está haciendo en debida forma y demás. Listo, pasemos al 1185, Laurita, por favor. Ok, otro 1185 del 30 de septiembre y acá ya nos empieza a hablar de esa modificación que se da en la estructura del DAPRE, ¿sí? Ya sabemos dónde está, sector central, ta. ¿Qué más? Entonces, esta primera parte es fundamento normativo, justificación. Recuerden que los actos administrativos deben estar debidamente motivados y esta es la motivación de lo que más adelante se va a decretar. Bájala ahorita, porfis. Entonces, decreta y se modifica. Entonces, se modifica la estructura. Entonces, despacho del presidente, despacho del vicepresidente, oficina, el despacho de la vicepresidencia, consejería, casa militar. Miren, acá cambia un poquito de lo que hablamos un poquito. Despacho del jefe de gabinete, casa militar, oficinas, ¿Qué más? Despacho del director del departamento, consejerías. Hay muchas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la estabilización y consolidación, derechos humanos y asuntos internacionales, competitividad y gestión pública, transformación digital, seguridad nacional, participación de las personas con discapacidad. Va a tener una subdirección general, todas las entidades tienen una subdirección general. Ok, y estas van a depender, ok. Órganos de asesorías. Entonces también veíamos unos comités, ¿no? Ok. Más abajo. Oficina. Y acá como, digamos, han incluido unos empleos, debe señalarse cuáles son las funciones y esto luego entrará a ser parte de ese manual de funciones de la entidad. Ese manual de funciones de la entidad tiene todos los cargos y adicionalmente cuáles son las funciones de cada cargo. Más, bajemos más, Laurita, porfis. Funciones, ok. Dirección de proyectos especiales. Bueno, la reestructuración fue importante. Ujú, ujú, más.
Ujú. Consejería, fue mucho. Mira todas las funciones que tienen. Ok. Entonces, fíjense todo lo que se saltó, se omitió en el caso Cadot, ¿sí? No se había hablado de lo que era, no se tenía contemplado lo que era el acto administrativo, las diferentes clases, ¿verdad? Hacienda, ujú, DAPRE y los mismos, director del Departamento de Función Pública. Ok, y revisemos el último, el 1186 que ya tienes abierto. Mira, en Mm, la última pestañita. sí, pero es que como me aparece el botón negro de arriba, Ajá. entonces no veo las pestañas. Lo voy a volver a abrir. Ah, ok. Gracias, Laurita. Listo, Listo. profe. Gracias, Laurita. Se modifica la planta de personal. Entonces, de acuerdo con lo anterior, de acuerdo con el anterior decreto de reestructuración, debe modificarse la planta de personal del DAPRE, ¿sí? Entonces, fíjense que esos son seguiditos. Uno, digamos, depende del otro. Le voy a dar, regálame un segundito, le voy a dar el rol a John que se... a ver. Ah, bueno, ya lo tiene. Listo. Entonces, bajemos. Entonces, parte emotiva. Decreta supresión de empleos. Miren todo lo que se omitieron en Francia con el fallo Cadot. O sea, obviamente dentro de esa autonomía administrativa se puede hacer, pero fíjese que tiene también, debe tener un procedimiento interno, ¿no? A través de diferentes actos administrativos, ok, se va a suprimir, pero entonces, ¿qué va a pasar con ese cargo, con esas funciones, verdad? Y miren, no sé si habían escuchado lo del mayordomo. Pues es cierto. Nos fuimos a la fuente principal de información. Sube un poquito, Laurita, porfa. Entonces, va a estar en el despacho del director del departamento administrativo, un mayordomo. Acá está. ¿Lo escucharon en noticias? ¿No habían escuchado lo del mayordomo? No, profe. Sí, señora. No, ¿en Creo que el serio? mayordomo se lo adjudicaron al jefe del DAP, DAPRE, pero Sí, del DAPRE. parece ser que es pues de la presidencia, como existe un mayordomo en La Casa Cartagena. Blanca. No, en Cartagena, en la casa de los presidentes para coordinar la atención a los visitantes ilustres, como dicen. Pero las Ujú. noticias dijeron que era el mayordomo del Porque noticias, del sí DAPRE. va saliendo, sí va saliendo algo como muy mediático, ¿no? Pero entonces estamos en austeridad, que creo que de eso se ha hablado en estos días, cómo ha sido el gobierno, el actual gobierno. Y yo por el tema del qué, del escándalo de Mintic, pues yo empecé a seguir a Paola Herrera, que fue la periodista que pues empezó a destapar todo desde principio de año. La empecé a seguir, me parece un trabajo muy interesante el que hace. Eh, y estos días la entrevistaron, no sé si fue ayer, la entrevistaron frente a su concepto personal sobre el gobierno de Duque. Entonces, o hay austeridad o no, ¿sí? Y creo, no la escuché, pero muy seguramente tuvo que haber hablado de esto. Y fíjense que es cierto, porque a veces en noticias, pues digamos que nos gustaría ir como un poquito más allá y comprobarlo. Y fíjense que lo estamos haciendo, ¿sí? Lo que salió mediático esta semana, sí, efectivamente es. Y está en el despacho del director del departamento. El mayordomo, código, grado 11, que ya si de pronto vamos a buscar la tabla de resoluciones de salarios, vamos a ver cuánto gana. Si ustedes ya quieren ir a ahondar cuánto gana el mayordomo de presidencia del DAPRE. Baja más, Laurita. Creación de empleos. Se crean entonces despacho del jefe de gabinete, consejería presidencial para las regiones, 2 asesores, despacho del director, pero porque tenemos otro mayordomo. Creación. ¿O será que el anterior
era que lo suprimieron y lo volvieron a crear. Lo Devuélvete, volvieron Pau, a porfa. nombrar. Lo volvieron a nombrar. Entonces, supresión, sí, lo suprimen siendo, baja, lo suprimen siendo código 5545 grado 11 y lo crean como el mismo, pero grado más alto. ¿Eso qué significa? Eso Más, significa más sueldo. que va a ganar más sueldo. Ujú. Eso Oh, significa que va a ganar maravilla. más sueldo. Ujú. Eso significa también que ha cumplido más requisitos, o sea, se va ascendiendo. Recuerden que creo que alcanzamos a hablar de carrera administrativa. La carrera es para acceder y para ascender. Entonces es posible que ustedes ingresan hoy con X cantidad de experiencia en años y con X educación, ¿sí? Formación. Pero en 10 años ustedes, digamos que ya llevan esos 10 años de experiencia, han podido estudiar, entonces digamos que su perfil se vuelve más robusto y de acuerdo con eso pueden ascender al siguiente cargo que, por ejemplo, puede llenar esos requisitos. Entonces, 20 años de experiencia, los 10 que ya llevaba, más los 10 que ha adquirido y adicionalmente estudié una maestría. Entonces, es posible que también para este grado 17 los requisitos hayan subido, pero lo cierto es que a simple vista nos está diciendo su remuneración va a ser superior. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, sí, los empleos públicos del Departamento de Presidencia de la República que vienen vinculados en empleos de planta personal que se suprimen en el artículo tal y continúan vinculados a tal, se entenderán incorporados y solo requerirán la actualización de su acta de posesión. Entonces, muy seguramente, el asesor que suprimieron por acá arriba va a ser un asesor que, digamos, va a llegar a ese mismo cargo o al modificado, ¿sí? No es que alguien de pronto se haya quedado sin trabajo ni nada, sino que se acomodan y lo único que tienen que volver a hacer es firmar el acta de posesión con el nuevo cargo. Eso es. Vigencias y derogatorias, publíquese y cúmplase. Ahí está, mis queridos y queridas. Un análisis un poquito pues detallado, obviamente por el tiempo nos toca así, podríamos quedarnos acá leyendo cada una de esas motivaciones en las que se sustentan los decretos, pero digamos que ya nos vamos con una idea, ¿no? De lo que fue esa reestructuración, cuál fue el procedimiento, digamos que se va a aplicar muy bien al tema que estamos analizando. Muchas, muchas, muchas gracias, Laurita. Muchas gracias por tu ayuda. Creo Vale, que profe. debíamos verlo. Si quieren seguir investigando, quieren seguir leyendo, remítanse a la fuente principal, que en este caso es la página de Presidencia de la República. Bien, listo. Entonces, abarcamos entonces esa primera noticia. Recuerden que la segunda la vamos a dejar para después de receso. Recuerden que, si no estoy mal, el viernes vamos a tener nuestra actividad asincrónica para terminar la estructura de la administración. ¿Es cierto? Sí, señora. Sí. Listo. Entonces, recuérdenme, yo ayer ya estoy creando en plataforma Moodle las tareas para que quien las vaya terminando las pueda ir entregando y no se embolaten. Entonces, por favor, recuérdenme para qué fecha quedó la fecha de la estructura de la administración y hoy trato en lo posible mañana de crear la tarea. Para el 15 de octubre. Para el 15, bueno, el 15 vamos a estar en semana de receso, ¿cierto? Ah, sí, profe, sí, señora. Señora. Entonces, yo les he dicho que me encantaría que se tomen esa semana para su Descanso. ¿qué? Para recargarse mental, física y demás, que se van a poner a abrir plataforma el 15. Yo no tendría problema de dejarlo. En mi otro grupo lo dejé hasta el 21. Yo les podría dejar a ustedes hasta ese mismo 21, que es un jueves. ¿Qué les parece? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Sí, Entonces, señora. anotemos.
anotemos y Andrea, excúsame molestarte tanto, ¿será que me puedes ayudar socializando esta información? Que el trabajo o la entrega de la estructura de la administración queda hasta el jueves 21 de octubre, 9 de la mañana, ¿sí? 9 de la mañana. Para tener, digamos, la fecha de entrega de mis dos salones al mismo tiempo, ¿sí? Lo voy a crear en plataforma y yo te voy a avisar una vez la tenga, por si de pronto alguien ya tiene lista su estructura, pues se vaya a vacaciones de receso, pues ya con todas las tareas entregadas por parte de Administrativo General. Y el examen queda para el 19, ¿verdad? Que es ese martes siguiente. O sea, los recibo con clase y los recibo con examen, pero yo creo que llegan descansaditos, llegan bien. ¿Sí? ¿Así Sí, estamos? profe. Sí, Listo. muchas gracias. Recuerden que el viernes no nos conectamos a Zoom. Entonces el viernes ustedes, no sé, también tienen la posibilidad de trabajarlo en parejas, hasta en grupos de 3. Reúnanse, si es el caso, y si lo pueden terminar, magnífico. Y ya van a tener entonces en plataforma la tarea creada para que lo puedan subir. Recuerden que así se trabaja en parejas o en grupos, cada uno debe subir su evidencia de trabajo. ¿Sí? Es muy fácil. Entonces también aprovechen esas 2 horitas para terminar y que cada una pueda subir el trabajo a la plataforma Moodle, ¿vale? Si trabajan en grupos también márquenlos, que yo cuando revise uno sepa con quién trabajó Andrea, con quién trabajó John, con quién trabajó Laura, Andrei y demás. Márquenlos, ¿vale? Listo. Eso entonces como notas importantes. Ahora, recuérdenme, por favor, en que quedamos la clase pasada. Ya estábamos viendo lo de la función pública, ¿sí? Pero no recuerdo en qué partecita quedamos exactamente. Alcanzamos a leer este artículo. Sí, profe, eso ya lo vimos. Quedamos en la siguiente diapositiva. En la siguiente, Sí, señor. Ahí. hemos adelantado muchísimo. Creo que nos ha rendido el tiempo, así que perfecto con la actividad sincrónica que vamos a tener. Entonces, alcanzamos a hablar de los miembros de corporaciones. Sí, profe, hablamos de miembros de corporaciones, empleados o funcionarios públicos y ahí quedamos. Hablamos de los Perfecto. tipos de empleados o funcionarios públicos. Hablamos, creo, sí, profe, tú nos dijiste que te acordáramos que habías mencionado 6. Ah, ok, Ujú. sí, Laurita, Sí, gracias, gracias. listo, profe. Entonces quedamos en trabajadores oficiales, ¿sí? Entonces, digamos que de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 del decreto 3135 del 68, el tercero del decreto 1848 del 69, digamos que también señalaban la normatividad relativa a los trabajadores oficiales y les decía, según esa normatividad, son trabajadores oficiales los siguientes. Entonces, por acá voy a buscar una hojita en blanco y voy a retomar todo ese capitulito para que si de pronto nos faltó apuntar algo, tengamos la oportunidad. Listo. Entonces, trabajadores oficiales. Entonces, ¿quiénes serán trabajadores oficiales? Las personas que prestan sus servicios en el sector central. Esto son, ya los conocemos, los ministerios, los departamentos administrativos, las super sin personería, las unidades administrativas sin personería,
Y digamos que lo que hacen son trabajar en actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas. ¿Sí? Entonces recuerdan que al principio cuando hablábamos, ay, ¿será que sí me salgo acá? Cuando hablábamos de esa evolución de la función pública, entonces decíamos, son empleados todos los que trabajan en el Estado, menos los que trabajan en construcción, ¿sí? Y sostenimiento de obras públicas, es porque ellos van a ser trabajadores oficiales. Digamos que el concepto de la función pública y las diferentes vinculaciones que tienen con el Estado tiene diferentes clasificaciones, ¿verdad? Y es así como vemos entonces los que son los empleados públicos, los funcionarios públicos, hasta los trabajadores oficiales, ¿sí? Entonces, estos trabajadores oficiales, los primeros van a ser quienes trabajen en ese sector central, pero en la construcción y sostenimiento de obras públicas. Esto es clave, ¿sí? Esto es clave y es una gran diferencia de los trabajadores oficiales. Segundo, las personas que prestan sus servicios a establecimientos públicos en actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, ¿sí? Tercero, las que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado, salvo las que desarrollan actividades de dirección, ¿sí? O de confianza determinadas en los estatutos, ¿sí? Cuarto, las que prestan sus servicios en las sociedades de economía mixta, ¿sí? Con capital público igual o superior al 90% del capital social, en actividades diferentes a las que son la dirección y esos cargos de confianza determinados en los estatutos, y esto de conformidad con el parágrafo primero del artículo 38 y del parágrafo del artículo 97 de nuestra ley 489 del 98. Sobre las personas que prestan servicios en la sociedad de economía mixta con capital público que ya es inferior, ojo que estos son superior, ¿sí? Los que prestan en esa sociedad de economía mixta con capital público inferior al 90% del capital, digamos que se ha presentado algún tipo de polémica. Estos temas no son como las matemáticas, ¿sí? Sino se da mucho a discusión, debate. De hecho, actualmente tengo una demanda contra una entidad pública y todo por esta naturaleza, ¿no? Por esta naturaleza. Entonces, fíjense que no es tan blanco y negro, sino siempre en nuestra profesión van a existir esas tonalidades grises. Y sobre este tema, sobre esos trabajadores que, digamos, prestan sus servicios a la sociedad de economía mixta, cuyo capital es inferior al 90%, entonces mencionamos que se ha presentado polémica, pues como lo hemos visto, mientras para la Corte Suprema estos servidores son trabajadores particulares, para el Consejo de Estado y para alguna doctrina administrativa son trabajadores oficiales, ¿sí? Si la sociedad tiene entre el 50 y el 90% del capital público y los trabajadores particulares si ese porcentaje es menor al 50%. Entonces, como también lo mencionamos, en la práctica ha predominado la interpretación de la Corte Suprema, pues la jurisdicción laboral común, digamos que es la competente para resolver estos conflictos relacionados con los trabajadores particulares y con los trabajadores oficiales. Regálenme un segundo. Profe, qué pena. Dime, ¿Tú me Laurita, no te puedes preocupes. repetir el numeral 3?
Mm, El numeral 3, sí, claro, son los que trabajan o los que prestan los servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado, salvo los que prestan esos servicios en actividades de dirección y confianza. Vale, profe, gracias. Bueno, recuerden que esos de dirección y confianza, por ejemplo, el representante va a ser designado por el presidente. Entonces no puede tener la misma connotación que los demás, sino que, digamos, tiene una especial relevancia, ¿no? Listo. Entonces, eh, quinto. No me quieres escribir, ¿por qué no me quieres escribir? Oh my God, no me quieres escribir. Quinto, listo. Las que prestan sus servicios en las demás entidades, obviamente entidades estatales en cuyas pues, normas propias se les atribuye tal calidad, entonces podemos tener otras actividades, otras entidades que no están acá descritas, pero que en su organización interna prevé que ese cargo o que esa actividad la va a desempeñar un trabajador oficial, ¿sí? Recuerden que para nosotros es muy importante lo que dicen los estatutos, lo que dice esa creación legal, reglamentaria, ¿verdad? Entonces, es posible que en algunos casos me diga este cargo o esta actividad la va a desarrollar un trabajador oficial, entonces en esa medida, digamos que se amplía esa posibilidad de quienes pueden ser trabajadores oficiales. Entonces, todos los demás que prestan servicios en las demás entidades estatales, donde sus normas propias pues les atribuyen esta calidad de trabajadores oficiales, como es el caso, por ejemplo, de las empresas sociales del Estado, cuya ley de regulación señala que tendrán la calidad de trabajadores oficiales, los servicios que desempeñan cargos no directivos destinados, por ejemplo, al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales. Sexto, en el orden departamental, el Código de Régimen Departamental señala quiénes van a ser los trabajadores oficiales, ¿sí? Por ejemplo, los que desempeñan esas actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas en el sector central y en los establecimientos públicos, así como la generalidad de quienes presten sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado y en sociedades de economía mixta. Recuerden que tenemos unas de esas sociedades en el nivel nacional, ¿sí? Pero hay otras que tenemos en el territorio, en el nivel departamental, en el nivel municipal, en el nivel distrital. Por ejemplo, Transmilenio. Transmilenio es una sociedad anónima, así fue constituida, donde intervienen varias entidades, así está creada, y adicionalmente, pues digamos que así fue creada para el sector distrito. Nosotros no vemos un Transmilenio en otros lugares del territorio, ¿sí? Entonces, fíjense que estas también pueden ser sociedades, tanto del nivel nacional, pueden ser del nivel departamental, del nivel municipal y hasta del nivel distrital. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, en el numeral 6, estamos hablando de esos trabajadores oficiales que pertenecen o se les va a aplicar el Código de Régimen Departamental. ¿Bien? Bien, séptimo. En el orden municipal.
El Código de Régimen Municipal, pues consagra quiénes van a ser los trabajadores oficiales, como esas personas que se desempeñan en actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas en el sector central y en los establecimientos públicos, así como la generalidad de los servidores de empresas industriales y comerciales y de sociedad de economía mixta, pero en el régimen departamental. O sea, esto mismo que les acabo de mencionar acá, para el departamento se va a aplicar para el régimen municipal. Bien, la característica principal de estos trabajadores oficiales consiste en que se van a encontrar vinculación mediante un ¿qué? Si hemos entendido. Contrato de trabajo. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, para quienes se vinculen a través de carrera administrativa, como de pronto le dimos una respuesta a la clase pasada a Julián, si no estoy mal, deben firmar el acta de posesión y adicionalmente prestar juramento, ¿sí? Como empleados públicos, ¿sí? Como funcionarios públicos. Digamos que ese es el protocolo que va a legalizar la vinculación. Con los trabajadores oficiales, lo que vamos a tener es la suscripción del contrato de trabajo, ¿sí? Digamos que por eso existe mucha disertación todavía de quién debe conocer esos casos específicos cuando estemos hablando de trabajadores oficiales, ¿sí? Digamos que ese es un requisito, digamos que es una característica propia de los trabajadores, que su vinculación se va a legalizar a través de contrato laboral semejante a la de los trabajadores particulares, ¿sí? A lo que vemos en privado, ¿sí? La consecuencia más importante de esta relación contractual laboral va a consistir en que las normas a estas personas aplicables constituyen apenas un mínimo de garantías a su favor, de modo que es posible discutir las condiciones laborales tanto en el momento de celebrar el contrato como posteriormente, por medio, por ejemplo, de lo que conocemos que es el pliego de peticiones, los cuales pueden dar un resultado teniendo una convención colectiva, un pacto colectiva o hasta un fallo arbitral. Es importante también mencionar que si se trata de trabajadores de servicio público esencial, así definido por el legislador, no podrían hacer huelga, ¿no? Hay unas restricciones también o unas limitaciones a ese derecho fundamental que se tiene. Bien, es entonces creo que también lo pasamos como partecita importante de nuestros trabajadores oficiales. Bien, ¿tenemos de pronto preguntas hasta el momento? No, Bueno, me alegra mucho. Entonces, tenemos otras clases de vinculaciones y efectivamente llegamos a los contratistas de la administración. Este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque muy seguramente ustedes cuando salgan a su ejercicio profesional va a ser una de las vinculaciones que van a tener la mayoría. Hay muchos contratistas, muchos. Entonces creo que puede ser un primer acercamiento que ustedes vayan a tener con la administración y pues digamos que para eso es importante que sepamos cuál es la naturaleza jurídica de esa clase de vinculación, ¿verdad? Entonces, como una de las otras clases de vinculaciones importantes, vemos a los contratistas, ¿sí? Son esas personas naturales, recuerden, en cardecita y hueso, que van a prestar servicios a la administración con fundamento en contratos diferentes a lo que entendemos al contrato de trabajo, completamente diferentes, ¿sí? Entonces, por acá podemos señalar, entonces, contrato de prestación de servicios diferente al contrato laboral. Y digamos que acá está la base de la noticia del contrato realidad, ¿sí? Y básicamente sobre esto vamos a seguir hablando, vamos a seguir analizando porque pues es un caso actual que perfectamente en un futuro, esto podría traer unas consecuencias
importantes. Por ejemplo, resumido, vamos a hacerlo resumido. ¿Qué es eso que se conoce como contrato realidad? Es, yo firmo, esta persona firma el contrato de prestación de servicios, que es completamente diferente al contrato laboral. ¿Ustedes cuáles son los elementos del contrato laboral? Subordinación. Sí, Horario de trabajo, horario, cumplimiento de horario de ¿Y trabajo. salario? Creo que es. Remuneración. Sí, y sí. responsabilidades plenamente definidas. Acá el lenguaje es clave. El lenguaje es clave. Y acá, pues como existe contrato, sí va a ser salario, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el contrato de prestación, lo que vamos a tener son honorarios. Y fíjense que el lenguaje es clave, por ejemplo, en la defensa o en la representación legal. Si yo me estoy defendiendo, si ustedes van a ser abogados de la administración y los demandaron por contrato de realidad, ustedes nunca van a poder hablar de salario. No, lo que efectivamente recibió la persona fueron diferentes pagos por concepto de honorarios, ¿sí? Tal cual como quedó previsto en el código, en el contrato de prestación de servicios número tal de tal año. Entonces, fíjense que acá el lenguaje es fundamental, porque si yo de pronto digo que sí, que recibió salario, yo misma estoy constituyendo uno de los elementos del contrato laboral. ¿Entienden el punto? O sea, este tema es de mucho cuidado y debemos prestar muchísima atención en el lenguaje, ¿sí? Entonces, digamos que en otros escenarios lo que es remuneración, salario, puede resultar siendo lo mismo porque es esa contraprestación económica, ¿verdad? Pero en estos temas de contrato en realidad, el lenguaje es clave. Bien, entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio. Entonces, como requisitos del contrato laboral tenemos la subordinación, el cumplimiento de ese horario y adicionalmente el salario, ¿sí? ¿Qué pasa? En la práctica, lo que hace la administración es contratar a esta persona a través de esta figura, pero esta persona cumple los requisitos de un contrato laboral. Entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? Tenemos a estas dos personas, ¿sí? Pero una está vinculada por contrato laboral con estos elementos y adicionalmente mensualmente va a ganar, bueno, no sé, 3 millones, pero adicionalmente va a tener primas. Entonces recuerden, prima de mitad de año, prima a final de año, van a tener vacaciones remuneradas, ¿verdad? Ustedes vieron en el decreto por allá, en el decreto de Presidencia de la República que va a tener otra prima. Esa prima no es la legal, esa es una prima adicional, como por ejemplo quienes trabajan en la DIAN. La DIAN para sus trabajadores es muy bueno porque tiene unas primas, creo que seguidas, ¿sí? Tiene más primas. Entonces, digamos que a través de esa vinculación puede tener unos emolumentos de mayor valor, mayores y demás. En la figura del contrato de prestación de servicios no tiene eso, solo va a tener honorarios. No tiene vacaciones, no tiene primas. Entonces, si la persona de pronto, el contratista, necesita un viaje, unas vacaciones o demás, lo que va a pasar es que le van a suspender el contrato de prestación y no va a recibir honorarios por el tiempo que dura la suspensión del contrato. O sea, no va a recibir. Si yo recibo mensualmente 3 millones como honorarios y me voy 15 días, me van a pagar solo 1.500.000. O sea, en vez, como pasaría en un contrato laboral o a un empleado público de carrera, en vez de yo recibir esos 15 días adicionales remunerados, lo que yo voy a recibir, pues lo que yo como contratista voy a recibir menos. Entonces, ven esa diferencia ahí. Y entonces, ¿qué pasa? En la práctica, a estas dos personitas las sientan casi que a una al lado de la otra y los ponen a hacer lo mismo.
Entonces, a este contratista le van a exigir cumplimiento de horario. Entonces, ¿por qué Pepito usted no está acá a las 8 de la mañana cuando tiene que entrar a las 8 de la mañana? Y le pasan un memorando, ¿sí? ¿Por qué no llegó? Ojo, el contrato, el contratista no tiene cumplimiento de horario, porque digamos que su contrato y su actividad está para desarrollar libremente, ¿sí? ¿Cuál es el contrato? Necesito responder estas 20 tutelas. Para eso el contratista no necesita horario. Él puede responder las 20 tutelas en una semana empezando el mes, o las puede resolver 5 cada semana, o puede resolver las 20 la última semana. ¿Sí? Digamos que eso no modifica, razón por la cual no se tiene previsto como un elemento del contrato de prestación de servicios, el cumplimiento de horario, sino el cumplimiento de metas. ¿Sí? Yo necesito la construcción de este puente. Yo por eso no necesito llegar a las 8 y salir a las 5. Perfectamente hay días que por esa situación puedo salir a las 11 de la noche. ¿Sí? Y eso no significa, por ejemplo, el pago de horas extras. No, a mí lo que usted me tiene que entregar y por lo que yo estoy pagando es un puente. ¿Sí? Diferente con los empleados públicos o quienes firman contrato laboral. ¿Bien? Entonces, digamos que en la administración, al tener estas dos personitas haciendo lo mismo, pero con remuneraciones diferentes, este contratista que está acá puede decir, oiga, lo que sucedió realmente con mi relación con el Estado no era un contrato de prestación, porque es que a mí me exigían horario, me enviaron X cantidad de memorandos por no llegar, y adicionalmente yo tengo una subordinación, a mí me están diciendo qué tengo que hacer y cómo lo debo hacer. ¿Sí? Al contratista se le contrata, usted mire cómo me hace el puente, pero me lo garantiza. La subordinación es, bueno, entonces hoy lo que vamos a poner son estas vigas y vamos a mezclar el cemento y lo vamos a hacer así, así, así. ¿Notan la diferencia entre el contrato de prestación y de pronto un contrato laboral? Sí, profe. Entonces, cuando esta persona dice, pero es que yo hago lo mismo que esta otra, en ese momento se va a configurar un contrato realidad. Y eso es lo que hace mención entonces la figura. Lo que realmente existe es un contrato laboral. Entonces, ¿cuáles van a ser las pretensiones de demanda del contratista? Que me paguen, primero que se declare, ¿no? Que se declare que existe una relación como empleado público, como funcionario público. ¿Sí? Primero que todo. Para que a partir de esa declaración usted no me ha pagado 10 años de primas, usted no me ha pagado 10 años de vacaciones. Y ese pago puede ser retroactivo. Entonces, estas demandas de contrato realidad económicamente son muy buenas. Son muy perfectamente en un fallo y he conocido casos, 500 millones de pesos. Perfectamente. ¿Sí? Pero digamos que no es tan fácil de probar en algunos casos. A veces digamos que la administración sí ha cometido unos errores grandísimos de darle el mismo tratamiento de sus contratistas a sus empleados públicos. Digamos que las capacitaciones, digamos que ese es otro punto importante de diferencia, ¿no? Yo no capacito a mi contratista, porque yo ya lo estoy contratando para que me entregue el puente. Yo no necesito capacitarlo para que me haga bien el puente. A los empleados públicos sí. ¿Sí? Por ejemplo, algo que se ha discutido bastante y lo he vivido en la representación que he hecho, darles un puesto de trabajo a los contratistas, ¿sí? Darle un computador, darle un espacio en la administración. Digamos que eso está sujeto todavía a debate, pero lo cierto es que existe un alto índice de desnaturalización de este contrato de prestación de servicio por parte de las entidades públicas, ¿sí? Y ahí es cuando vienen las demandas, que frente a eso se pronunció el Consejo de Estado. Uno de los requisitos es para romper esa continuidad, por ejemplo, de estos 10 años que les comentaba acá, ¿sí? Entonces, se acabó un contrato el 31 de diciembre, pero el 2 de enero yo ya tenía otro, que eso pasa, ¿sí? Entonces, digamos que ahí no se ve una ruptura,
¿no? Entonces, en uno de sus apartes, en esa sentencia, que ojalá la consigan, el Consejo de Estado dice, entre contrato y contrato deben pasar 30 días, 30 días hábiles para que se rompa esa solución de continuidad, para que puedan cobrar los 10 años seguidos. ¿Sí? Si no entienden algo, me dicen y volvemos a repetir la idea. Y estos 15 días, de estos 30 días hábiles, ¿cuánto es? ¿Cuántos son 15 días hábiles más o menos? ¿Como 20? ¿Cuánto? Por ahí 18 calendario o 18 a 20. Más, más o menos mes y medio, 2 meses. ¿Sí? Eso implicaría que a los contratistas queden sin más o menos mes y medio o 2 meses sin honorarios. Eso va a tener unas consecuencias. Pongámonos en los zapatos de un contratista, digamos que tienen créditos que tienen que pagar mensualmente. Esta es una situación muy compleja para su economía. ¿Sí? Entonces estamos en ese momento en el que la administración diga, oiga, ¿qué vamos a hacer con esto? Y los trabajadores o los contratistas también, ¿qué voy a hacer con mis finanzas? ¿No? Entonces, digamos que cuando hablamos de temas económicos, para un trabajador, pues trae unas implicaciones muy fuertes. ¿Sí? Digamos que por lo pronto, en este momento creo que no es un tema tan importante para las entidades, por lo que se viene de la ley de garantías. También tienen que cuadrar los tiempos para que puedan suscribir sus contratos antes de la ley de garantías. Recuerden que tenemos unas elecciones próximas. Entonces, digamos que este tema del Consejo de Estado no ha sido como tan estresante para todas las entidades, porque pues igual tienen que garantizar que las actividades continúen, ¿sí? Y tienen que quedar obviamente antes de la ley que señala la ley de garantías que prevé que no se puede contratar hasta un punto en específico antes de elecciones. Entonces, digamos que por el momento ese tema va a seguir analizándose, pero es un tema actual que debemos conocer por, digamos, la vida que vivamos en nuestro plano profesional. O vamos a ser contratistas, o vamos a ser, pues también podemos ser contratistas del Estado revisando este tema, ¿no? Trabajando en subdirección de contratación y demás. Entonces, fíjense lo importante que es este tema de los contratistas de la administración. ¿Hasta el momento entendido? Sí, señora. Bueno, entonces, hagamos algunas anotaciones importantes. Hagamos algunas anotaciones importantes de lo que es este contrato de prestación de servicios. Entonces, algunas personas van a prestar servicios a la administración, por ejemplo, los que son constructores, junto con sus obreros, quienes realizan obras para la administración con fundamento en un contrato de obras públicas, ellos van a ser contratistas de la administración. Igualmente, y es el ejemplo que se puede dar lugar a mayores confusiones, y es el de una persona que puede prestar servicios personales a la administración cuya causa sea un contrato administrativo, que precisamente se denomina el contrato de prestación de servicios, al cual pues les he hecho la anterior mención, de esa prestación personal de servicios. En relación con los contratistas de prestación de servicios, digamos que de ellos la jurisprudencia ha dado aplicación al principio de la primacía, así se denomina, y ese es el fundamento jurídico de la demanda, primacía de la realidad sobre las formas. ¿Cuál es la realidad? Cumplimiento horario, subordinación, la aplicación de todos los elementos del contrato, realidad sobre las formas, y pues digamos que ese es el principio base de las demandas que se presentan. Entonces, este principio
de la primacía de la realidad sobre la forma se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, ¿sí? En virtud del cual se considera que existe contrato de trabajo y no de prestación de servicios cuando las circunstancias reales de ejecución del contrato implican obviamente la relación o la existencia de una relación laboral, ¿sí? Y entonces supone esos tres elementos, que son la prestación de servicios de manera personal, la subordinación o dependencia y la contraprestación, que es equivalente, ojo, a un salario. Digamos que eso sería la realidad, ¿sí? En ese orden de ideas, como regla general, cuando se trata de servicios prestados a la administración, como cumplimiento de un contrato diferente del de trabajo, nos vamos a encontrar ante un contratista de la administración y no ante un servidor público, ¿sí? Por lo que sus relaciones no son de carácter laboral, sino que se rigen por las reglamentaciones legales aplicables a este contrato de prestación y por sus cláusulas, ¿sí? Entonces, digamos que esa relación, ¿sí?, de la administración con ese contratista no va a tener un carácter legal, sino se va a regir por lo que se encuentra contemplado en el contrato y en las cláusulas de ese contrato, salvo que las circunstancias reales de la ejecución de ese contrato impliquen una verdadera relación laboral. ¿Nos queda claro de esos contratistas? Sí, señor. Sí, señora. Perfecto. Entonces, creo que nos queda bien la tarea para la próxima clase. Estúdienlo, no sea que de pronto salga en el examen. No digo que no, de pronto no. Va a salir, de una vez les digo, va a salir esta figura de contrato porque es muy importante, ¿sí? Y recuerden que, si bien es cierto, nuestra materia administrativo general da unas nociones generales, recuerden que yo siempre los voy a acercar a lo que se vive en la práctica. Y qué mejor que analizando este tema con el último pronunciamiento del Consejo de Estado, ¿vale? Que quién va a decidir, y ese órgano de cierre que va a decidir esas demandas y esas controversias. Bien, entonces, el siguiente que tenemos son los miembros de juntas, consejos o comisiones. Y digamos que según lo aclaran los artículos 3º del decreto 2400 de 1968 y el artículo 2.2.5.1.5 del decreto 1083 del 2015, las personas a quienes el gobierno o las corporaciones públicas le confieran su representación en las juntas directivas de las entidades descentralizadas, y en general los miembros de juntas, consejos o comisiones no tienen por ese solo hecho el carácter de empleados y deberán regirse por las normas especiales que se dicten para ellos. Además, los artículos 74 y 89 de nuestra amada Ley 489 ratifican esto que les acabo de mencionar respecto a los miembros de los consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado. Y finalmente tenemos los auxiliares de la administración, ¿sí? Digamos que tampoco tienen la calidad de servidores públicos, las personas a quienes los decretos 3074 del 68 y 1950 del 73 les llaman meros auxiliares de la administración pública, quienes prestan esos servicios ocasionales, como por ejemplo los peritos, también los que son obligatorios como los jurados de votación. De pronto a ustedes ya les ha tocado ser jurado de votación. Recuerden que debe ser obligatorio el cumplimiento. Y si tú no asistes a las diferentes etapas, uno que es la capacitación, otro que es el día de las votaciones, perfectamente te pueden sancionar, y pueden ser temporales, como por ejemplo los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un contrato o de una obra. Entonces, estos son entendidos como auxiliares de la administración. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Llevamos
ese concepto, llevamos cuáles son los principios constitucionales de la evolución normativa del régimen de la función pública, hablamos de lo que son los servidores públicos, donde encontramos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores del Estado, y acá los analizamos, y adicionalmente a estos tres previstos en el artículo 123 de la Constitución, vemos estas otras clases de vinculaciones, donde encontramos a los contratistas, a los miembros de juntas, comisiones o consejos y a los auxiliares de la justicia. Ahí vamos. ¿Cómo vamos? ¿Entendido hasta el momento? Señora. Profe, yo tengo una pregunta con respecto Dime, Laurita. a los trabajadores auxiliares. Ellos, digamos en el caso de los jurados de votación, ellos son los mismos servidores públicos, ¿sí? No, en algunos casos podemos ser nosotros, particulares, ¿sí? Docentes, puede ser cualquier persona, pero ellos, digamos que sí tienen la obligación cuando les toca, ¿sí? Sí. O sea, ellos en la mayoría, preferiblemente, se van a nombrar a los servidores, pero perfectamente podemos ser nosotros, ustedes como estudiantes de Derecho. Ah, vale, profe. Y mayores ellos, de edad. o sea, digamos, en ese caso excepcional, pues no hay una remuneración, pero digamos en el caso de los peritos No. que tú comentabas, ahí sí hay alguna remuneración o tampoco. Sí, su remuneración, pues por la actividad propia que presta, ¿no? Ah, listo, profe, gracias. Digamos que la vinculación es diferente, pero por esa temporalidad, sí, se puede presentar. Nosotros, por ejemplo, no, esa es otra cosa. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Laurita, de pronto? Sí, profe, muchas gracias. Listo, vale. Voy a revisar ya, ok. Bueno, este tema también es súper interesante. Este tema es súper chévere. Y lo que les digo, no se vayan a preocupar. Vamos a ver las generalidades porque ustedes van a tener solo una materia, solo un semestre para ver todo este tema, ¿sí? Entonces, lo que debemos tener en este momento son esas bases lo más claras posibles, ¿sí? Eso es. Entonces, el siguiente tema a analizar es del régimen jurídico de los empleados públicos. Digamos que acá ya se torna un poco más normativo, ¿sí? Acá vamos a analizar mucho y ojalá la puedan revisar en su tiempito libre, si están de pronto en la playa, en la piscina y quieren leer algo interesante, léanse la ley 909, que nos va a hablar. Ley 909 del 2004, que es ese estatuto de la función pública, importante. Todo lo que es de función pública va a estar en la ley 909. Entonces, si quieren irla revisando, lo pueden hacer. No obstante, cuando iniciemos, yo creo que la próxima clase, este tema, vamos a hablar ya de todo. O sea, ya nos queda este tema y no quiero dejar empezado, no me gusta de pronto quedar como inicié la clase del día de hoy, que quedamos en el sexto. Me parece mejor para mayor entendimiento analizar en conjunto y que nos quede la idea comprendida. Entonces, creo que dejamos acá por el día de hoy y por favor recuérdenme que iniciamos la próxima clase en esta diapositiva, ¿sí? Y ya vamos a ir terminando y buscamos el espacio para hablar del contrato realidad, de lo del Consejo de Estado, que era la segunda tarea para hoy. De esto no nos queda mucho, pero es importante, es importante. Entonces, así quedamos. ¿Tenemos preguntas? O pregúntanos, sino como, no sé, deduzco que usted cuando citó el fallo Cadot lo hizo para justificar, no sino para explicar por qué se había podido reestructurar el DAPRE, ¿cierto? Así. O la forma como debía hacerse, ¿sí? Digamos que todo esto se puede concluir, Concepción, en que la administración tiene autonomía, ¿sí? Pueden reestructurarse, pero todo siguiendo el debido proceso, ¿sí? Y no así como dejaron al Sí, señor claro, Cadot. y hay una ley, la 790 del 2002,
que autoriza al presidente de la República para hacer esas Ujú, reestructuraciones, ¿cierto? ujú, Esa sí. ley fue demandada, pero fue declarada de exequible en todos sus Ujú, aspectos. ujú. Eso Y es lo que... posteriormente tenemos entonces ese fundamento normativo y adicionalmente como suprema autoridad administrativa, recuerden ese artículo 189 de la Constitución, pero posteriormente deben expedirse los decretos porque esas modificaciones son manifestaciones de la voluntad de la administración y necesariamente deben quedar, debe plasmarse esa manifestación en actos administrativos y debe hacerse a través de actos administrativos de carácter general como los decretos. sí, señora. Ujú, sí. Y Bueno, entonces, eso tiene señora. relación con el contrato realidad y con los tipos de contrato de los empleados del Estado, con la vinculación para trabajar con el Estado, ¿no? Digamos que todo hace parte de la explicación de lo que es la función pública, ¿no? De esas relaciones que tiene el Estado con sus trabajadores. Sí, señora. Gracias. Ujú. Bueno, a ti, Concepción, muchas gracias. ¿Preguntas? Julián, ¿a ti qué te ha gustado este tema?